Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Alberto Lara Gutiérrez, soy cirujano oncólogo. Me encuentro en el Hospital General de México y me desempeño ahí como jefe de la unidad de tumores de cabeza y cuello. El día de hoy les hablaré acerca del cáncer de tiroides. Sin más preámbulos, pues vamos a iniciar con la epidemiología del cáncer de tiroides. Y aquí es importante mencionar que eh, aunque es el 1 al 2% de todos los procesos malignos, representa el 90% de todos los cánceres endocrinos. Y también es muy importante mencionar que la incidencia de este tumor se ha incrementado a partir de mediados de los 90 en todo el mundo, más o menos entre un 5.5 y un 6.6 por año, todos los años desde ese entonces hasta la fecha. Como podemos ver en esta diapositiva, de mediados de los 90 hasta el 2017 ha habido un incremento importante. Tan es así que, por ejemplo, en el Globocan del 2012 no se encontraba dentro de las primeras 15, 20 enfermedades y ahora se encuentra dentro de las primeras 10 ocupando el número 8. En México también no se encontraba dentro de las primeras 10 enfermedades hace unos años y ahora en general ocupa el cuarto lugar, el quinto lugar más bien. Sin embargo, aquí es importante mencionar que este incremento se ha visto principalmente en las mujeres, en donde actualmente se disputa el segundo lugar con el cáncer de cervicuterino. Y como pueden ver, dentro de las primeras 10 causas de cáncer en el hombre, pues no figura esta neoplasia, ¿no? En México se describen, de acuerdo al Globocan, alrededor de 11,000 casos por año, de los cuales el 80% corresponde a las mujeres, con una incidencia de 8.1 por cada 100,000 habitantes de forma global, y en las mujeres la incidencia es de 12.1 por 100,000 habitantes, y con una mortalidad muy bajita. Esto es algo que es bien importante en esta neoplasia, ya que a pesar de que se ha incrementado su frecuencia, la mortalidad pues continúa siendo muy baja. En algunos países del mundo ocupa el primer lugar, como por ejemplo en Corea. Todo esto se cree que es a un aumento en la detección de esta neoplasia por el aumento del uso del ultrasonido. Y en otros lugares ocupa el segundo lugar, como en México, como en Arabia Saudita, y por ejemplo en Estados Unidos, que es nuestro vecino, ocupa el quinto lugar en frecuencia. Como ya hemos visto, es más frecuente en la mujer, más o menos una relación de 2 a 3 a 1, y es más frecuente su presentación en personas jóvenes, siendo más o menos el promedio entre los 40 y 50 años. Ahora, el 60% de los casos se presenta entre los 30 y los 60 años, y como todos sabemos, el cáncer de tiroides o tiene varias histologías, siendo la más frecuente el carcinoma papilar de tiroides. Entre un 80 y un 90% de los casos corresponde a esta histología. Dentro de los factores de riesgo, el principal factor de riesgo es el antecedente de radiación. Sin embargo, también los antecedentes familiares son muy importantes. Existen otros antecedentes como la patología tiroidea previa, las alteraciones del yodo en la dieta, la obesidad, que también ha tomado un factor relevante, ya que probablemente sea la causa de la elevación en nuestro país. Y también el consumo de multivitamínicos se ha asociado a la mayor presencia de esta neoplasia. Dentro de los antecedentes familiares, más o menos el 80% de los pacientes que presentan cáncer de tiroides no tienen antecedentes familiares, pero los pacientes con familiares sin algún síndrome familiar descrito ocupan más o menos entre un 10 y un 15%, y solamente en un 5% se describen síndromes familiares. Dentro de los síndromes familiares encontramos el cáncer de tiroides familiar no medular y otros síndromes que incluyen otras neoplasias como el síndrome de Garner, el síndrome de Cowden, la poliposis familiar adenomatosa, todos estos relacionados con cáncer papilar o folicular. También existen neoplasias asociadas a síndromes familiares en relación al cáncer medular de tiroides, como la neoplasia endocrina múltiple 1, la neoplasia endocrina múltiple 2A y 2B, y el síndrome de cáncer medular familiar. Hablando del carcinoma, de los carcinomas bien diferenciados,
papilar o folicular, básicamente se han asociado a rearreglos genéticos, en particular estos que ven ustedes aquí en la pantalla. También todos estos están asociados a la alteración del receptor transmembrana de tiroides, llamado RET, y algunas mutaciones como por ejemplo el BRAF, que se puede encontrar, o BRAF, que se puede encontrar hasta en un 70% de los casos, principalmente en carcinomas papilares de tiroides. Ahora, aparte de esto, estos rearreglos se encuentran más frecuentemente en pacientes que han estado expuestos a radiación. Existen un sinnúmero de rearreglos, como podemos ver aquí a la derecha de la pantalla, más de 10, de los cuales los más comunes es el rearreglo tipo 1 y el tipo 3, que son los que encontramos principalmente en la variedad clásica o en la variedad sólida del cáncer papilar de tiroides. Aquí podemos ver una tabla donde se observan las mutaciones más frecuentes en las diferentes neoplasias, histologías de cáncer de tiroides. Podemos ver que aquí el BRAF es el más frecuente en el carcinoma papilar de tiroides. En el carcinoma folicular de tiroides se encuentra también el RAS o el PAX8. Y bueno, en el cáncer medular de tiroides, pues el RET. Y bueno, en el carcinoma anaplásico o en el pobremente diferenciado, hay un sinnúmero de mutaciones que se encuentran asociadas y acumuladas. Dentro de los tipos histológicos se encuentra el carcinoma papilar de tiroides, el carcinoma folicular, el medular y el anaplásico. Como ya vemos, el más frecuente es el papilar, que es básicamente a lo que nos vamos a dirigir en esta plática, que ocupa entre el 80 y a veces hasta el 90% de todas las neoplasias, el carcinoma folicular de un 10 a un 15%, el carcinoma medular un 5% y el anaplásico solo un 5%. La histología o las variantes histológicas han cambiado a lo largo o en el curso del tiempo. La última actualización se dio en el 2017 a través de la Organización Mundial de la Salud y esta clasificación es la que tenemos aquí en pantalla. Como podemos ver, el carcinoma papilar de tiroides tiene algunas variantes, como la variante papilar, la folicular, la encapsulada, microcarcinoma, variante columnar y la oncocítica. Y la folicular tiene 3 variantes, anteriormente se describían 2 nada más. Tiene la mínimamente invasiva, la que tiene invasión extensa y la que está encapsulada pero tiene angioinvasión. Dentro de las variantes de buen pronóstico, porque esto es importante mencionarlo, se encuentra el carcinoma micropapilar, la variante encapsulada, la variante folicular, y dentro de las variantes de mal pronóstico encontramos a la esclerosante difusa, la oncocítica y la variante de células altas. Y en algunos sitios se describe una variante modular cribiforme que también es de mal pronóstico y esta se encuentra asociada a la poliposis adenomatosa familiar. Dentro de las variantes foliculares tenemos a la variante que presenta invasión mínima, a la variante que presenta invasión extensa y a la variante que está encapsulada, pero que presenta angioinvasión. Este tipo de tumor habitualmente da metástasis hematógenas, pulmón, hueso, más raro a riñón o piel, y la variante papilar o el tipo papilar normalmente da metástasis linfáticas. Dentro de la evaluación clínica, es decir, para poder distinguir si un nódulo tiroideo es cáncer o no es cáncer, pues contamos con estas armas, ¿no? Que es las armas con las que contamos para cualquier neoplasia. Sin embargo, bueno, dentro de la historia clínica es importante mencionar que un paciente de 30 a 60 años es en donde más frecuentemente se encuentra el cáncer de tiroides. Un paciente masculino también es un factor que nos hace pensar que pudiera ser cáncer. El paciente si tiene antecedente de radiación, ya que los pacientes que tienen antecedente de radiación, los nódulos tiroideos pueden llegar a ser hasta 50% malignos, siendo que sin el antecedente de radiación únicamente de un 8 a un 10%. Evidentemente, si tienen una historia familiar de cáncer de tiroides o si tienen antecedente de síndromes familiares como estos que vemos aquí. Con respecto a la evolución del tumor, si el tumor ha presentado cambios recientes en el tamaño o en la apariencia, si se presenta con dolor, si está asociado a disfonía, disfagia, tos o disnea,
También esto nos puede hacer sospechar que se trate de una neoplasia maligna. En cuanto a la exploración física, tenemos que evaluar todas estas características del tumor, pero si el tumor tiene una consistencia dura, pétrea, si está fijo a la piel o a planos profundos, si está ulcerado, eso es muy sugestivo de que se trate de una neoplasia maligna. El tamaño realmente no nos ayuda mucho. Y bueno, si el paciente tiene adenopatías en cuello o si tiene algo que se llama síndrome de Pemberton, que no es específicamente para cáncer, sino más bien para bocio intratorácico, pero nos puede hablar de que se trata de una neoplasia de gran tamaño y que pues a lo mejor puede ser maligna. Hay que tener en cuenta que el riesgo de cáncer es similar en los pacientes que tienen nódulos únicos o que tienen bocio o que son asintomáticos o que son sintomáticos o que tienen nódulos palpables o no palpables. Realmente esto no nos auxilia al momento de discernir si se trata de una neoplasia maligna o no. Una vez que uno tiene un paciente con un nódulo tiroideo, lo primero que tiene uno que realizar son pruebas de función tiroidea. Normalmente los pacientes con cáncer de tiroides presentan una TSH normal o elevada. Si el paciente tiene una TSH suprimida, podemos pensar que se trate de un hipertiroidismo y aquí es donde se encuentra indicada la realización de un gammagrama. La probabilidad de que el paciente tenga una neoplasia maligna asociada a hipertiroidismo es realmente baja, alrededor de un 4 o un 5%. Por eso es importante. Ahora, también se ha visto que la TSH es un factor de riesgo independiente, ya que mientras más elevada se encuentre, la prevalencia de malignidad es mayor. Esto es debido a que la TSH es una hormona trófica que puede estimular continuamente a las células tiroideas y estas en algún momento pueden llegar a malignizarse. Lo siguiente que hay que realizar es un ultrasonido, que debe realizarse en todos los pacientes con nódulo tiroideo. Es un estudio que es realmente accesible, no invasivo, puede ser económico también y es muy importante realizarlo ya que puede cambiar el manejo de los pacientes hasta en un 44% de los casos. Con los ultrasonidos actuales pueden detectarse nódulos muy pequeños de hasta 2 milímetros, siendo que también pueden realizarse biopsias por aspiración junto con el ultrasonido. La desventaja, pues es como en todo, es que es operador dependiente. Los nódulos por ultrasonido pueden ser sólidos, quísticos o mixtos y el riesgo de malignidad realmente se encuentra asociado a la presencia de nódulos sólidos. Los nódulos quísticos, el riesgo de malignidad es muy bajo y los mixtos pues tiene un porcentaje intermedio realmente. ¿Qué es lo que se evalúa en un ultrasonido? Se evalúa si el nódulo es sólido, si es hipoecogénico, si es heterogéneo, si tiene un margen regular o irregular, si hay extensión extraglandular, si hay calcificaciones, si tiene un flujo vascular central aumentado en el Doppler o si hay la presencia de adenopatías. El tamaño en realidad pues no importa, puede ser pequeño o grande, pero si tiene estas características probablemente se trate de una neoplasia maligna. Podemos ver aquí todas estas características, qué sensibilidad y especificidad tienen para poder discernir si la neoplasia es maligna o no. Y las que más sensibilidad y especificidad tienen son las microcalcificaciones, los márgenes irregulares y el aumento de flujo intranodular, así como la hipoecogenicidad. Aquí vemos estas características, ¿no? con sus porcentajes en un metaanálisis que se hizo. Y bueno, aquí de este lado podemos ver las características de un nódulo benigno. Es muy regular, es hipoecogénico, es isoecogénico con respecto al parénquima tiroideo aledaño, tiene un halo de seguridad, es homogéneo en su interior. En cambio, un nódulo maligno, pues es todo lo contrario. Tiene márgenes irregulares, no tiene ese halo de seguridad que se llama, tiene la presencia de microcalcificaciones, es heterogéneo y es hipoecogénico. Muy diferente entre uno y otro. Las guías de la Sociedad Americana de Tiroides, con respecto a estas características, han presentado una clasificación en donde si el tumor es altamente sospechoso, si es de sospecha intermedia, si es de baja sospecha, de muy baja sospecha o completamente benigno. Con respecto a esto, la probabilidad de que sean malignos estas neoplasias se encuentra aquí
como plasmada junto a la clasificación. Entonces, de las características que más sospecha nos dan es que el paciente tenga microcalcificaciones en su interior, que el tumor sea hipoecogénico, que tenga vascularidad aumentada, como ya habíamos mencionado. Con todo esto se ha hecho una clasificación similar a la que se hizo de mama, una clasificación radiológica, que aquí se llama TIRADS, que es muy parecida, va del 1 al 6 exactamente igual, donde 1 y 2 son benignos, 3 la probabilidad de sospecha es baja, y entonces aquí está indicado realizar un ultrasonido de control a los 6 meses. TIRADS 4 implica ya una probabilidad mayor de malignidad, por lo cual se encuentra indicada la realización de una biopsia. TIRADS 5 ya es prácticamente maligno y TIRADS 6 ya está confirmada la malignidad antes de realizar el ultrasonido. El gamagrama como tal del diagnóstico de cáncer de tiroides no tiene una utilidad. Su papel está muy limitado y solamente se encuentra indicado cuando el paciente tiene hipertiroidismo, es decir, cuando existe una disminución de la TSH. Este gamagrama puede realizarse con yodo, pero sin embargo el tecnecio se elimina más rápidamente y la exposición a la radiación es muy similar. También existen descritos gamagramas con MIRI que se encuentra aumentado la captación de MIRI, nódulos metabólicamente activos. Sin embargo, tampoco es una garantía de poder identificar cáncer en los nódulos tiroideos. Prácticamente en un gamagrama podemos observar si el nódulo es frío, caliente o indeterminado. La probabilidad de que un nódulo frío sea maligno ronda entre un 14 y un 22%. Tomando en cuenta que la mayor parte de los nódulos son fríos, realmente esto no nos auxilia para el diagnóstico. Ahora, la asociación de nódulos calientes y cáncer es realmente muy baja, como ya mencionamos, ¿no? La tomografía y la resonancia se utilizan solo en caso de tumores grandes para identificar cuáles son las estructuras que se encuentran invadidas y por lo tanto poder evaluar la resecabilidad. La única cuestión aquí es con la tomografía, que utiliza medios de contraste yodados y que pueden en un futuro intervenir con los estudios de medicina nuclear o con tratamientos posteriores para el cáncer, lo cual hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Una vez que tenemos las pruebas de función tiroidea y el ultrasonido, el siguiente paso es decidir a qué paciente se le va a hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque la biopsia es el método más preciso y costo efectivo para la evaluación de un nódulo tiroideo y poder discernir si es maligno. Es un procedimiento seguro, rápido, puede utilizarse junto con un ultrasonido y esto, si se realiza de esta manera, puede disminuir los costos hospitalarios hasta en un 25% de los casos. La biopsia por aspiración es una biopsia que tiene una alta sensibilidad y especificidad y falsos negativos bajos. Sin embargo, para que sea aceptable el centro donde se realiza esta biopsia, debe haber falsos negativos menores al 5%. Entonces, en los pacientes que ultrasonográficamente tienen una alta sospecha o una sospecha intermedia, se debe realizar la biopsia si el nódulo mide más de 1 centímetro. En los pacientes que tienen una baja sospecha, se debe realizar la biopsia si el nódulo mide más de 1,5 centímetros. Y en los que tienen muy baja sospecha, se debe de realizar la biopsia si el nódulo mide más de 2 centímetros. Evidentemente, si el nódulo es benigno, no se requiere biopsia. Con el ultrasonido, podemos estimar el riesgo de malignidad de acuerdo a la biopsia. Entonces, un nódulo que tiene una alta sospecha, ya quedamos que tiene estas características: márgenes irregulares, microcalcificaciones, extensión extratiroidea, aumento de la vascularidad, etc. En estos pacientes, los que presentan este tipo de nódulos, el riesgo de malignidad está estimado entre un 70 y un 90%. Y la biopsia está recomendada en tumores mayores de 1 centímetro. Listo. Una vez que se ha realizado la biopsia, esta se tiene que reportar. El sistema que se utiliza para reportar este tipo de biopsias es el sistema de Bethesda, que va del 1 al 6, en donde 1 es no diagnóstica, 2 es benigno,
3 y 4 son indeterminados, con diversas características. 5 tiene una alta sospecha de malignidad y el 6 es maligno. Aquí lo vemos simplificado y está puesto en rojo el Bethesda 3 y el Bethesda 4, porque aquí es donde realmente hay problemas, ¿no? En la biopsia, cuando es benigno, lo que está indicado es un seguimiento. Cuando se encuentra un Bethesda 3 o un Bethesda 4, lo indicado es repetir la biopsia o realizar una lobectomía. Si el paciente presenta un Bethesda 5 o 6, lo indicado es la cirugía como tal. Entonces, en estos pacientes, si ustedes se fijan, la probabilidad de malignidad es baja. Sin embargo, aquí está indicada la cirugía, entonces estamos sobretratando un buen número de pacientes. Probablemente menos de los que pensábamos, ya que se ha hecho una revisión del sistema de Bethesda en el 2017, en donde se encontró que hay un mayor número de pacientes con neoplasias malignas en esta clasificación 3 o 4. Ahora, aquí es importante mencionar que si ustedes se fijan, en esta revisión del 2017, ya ellos recomiendan las pruebas moleculares en el Bethesda 3 y el Bethesda 4. Con respecto a esto, inicialmente se presentaron estas dos pruebas. Esta se llama Afirma y esta se llama Mirinform. La prueba Afirma es una prueba que está basada en la expresión génica de 167 genes y es una prueba de rule out. ¿Por qué? Porque tiene una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, nos dice quién no es cáncer. Y esta otra es una prueba de rule-in. Esta prueba es un análisis de mutaciones individuales en los genes que más frecuentemente se encuentran alterados en el cáncer de tiroides, y esta nos dice quién sí es cáncer, precisamente porque tiene una alta especificidad y un valor predictivo positivo también alto. Esta prueba es una prueba de rule-in. Posteriormente, Mirinform cambia de nombre y ahora se llama TIGeneX, que también es una prueba de rule-in. Sin embargo, estas pruebas no están aprobadas por la FDA. Las guías de la NCCN no las recomiendan como tal, dicen que existen y que pueden utilizarse a criterio del médico. Sin embargo, como podemos ver, su costo es muy alto y por sí solas no concluyen un diagnóstico final. Para tratar de aumentar tanto la sensibilidad y especificidad en una sola prueba, se hicieron pruebas conjuntas. Estas pruebas conjuntas lo que hacen es identificar con una mayor sensibilidad y especificidad a los pacientes que tienen o que pueden tener un cáncer. Entonces aquí podemos ver las pruebas de rule out, las pruebas de rule in y estas pruebas que se encuentran en este grupo intermedio, que son tanto de rule out como de rule in, para poder incrementar el diagnóstico de los pacientes con cáncer. Aquí hay una tabla donde se ponen las características de cada una de ellas, pero lo importante aquí es que vean ustedes el costo, ¿no? $4,000, $3,000, realmente son muy costosas. De todas estas, la que menos cánceres deja pasar es la prueba de Rosetta, que es la más nueva de todas. Sin embargo, el costo es de alrededor de los $3,000 o tal vez un poco más. Ahora, dentro de los factores de pronóstico de esta neoplasia, tenemos dos grupos muy importantes, unos factores asociados al paciente y otros asociados al tumor. Los factores de pronóstico asociados al paciente son la edad, el sexo, y al tumor el grado, el tamaño, la extensión y las metástasis. Aquí vemos menos de 55 años es de buen pronóstico, sexo femenino es de buen pronóstico, histologías de bajo grado, menos de 4 centímetros y sin extensión extratiroidea. Todos estos son factores de buen pronóstico. Con todo esto, podemos nosotros englobar, con estos factores, podemos englobar a los pacientes en 3 grupos. Un grupo de bajo riesgo, de riesgo intermedio o de alto riesgo. ¿Riesgo de qué? Pues riesgo de recurrencia. Anteriormente se utilizaban estas clasificaciones o estas características para realizar estas clasificaciones. Actualmente lo que tenemos es el TNM. Entonces, un paciente de bajo riesgo tiene una sobrevida a 20 años de casi el 100%. En cambio, un paciente de alto riesgo tiene una sobrevida a 20 años entre un 50 y un 57%,
que al final de cuentas es muy alto, tomando en cuenta que es un paciente de alto riesgo, que son pacientes que tienen neoplasias extensas, incluso con metástasis. Es algo pues realmente muy especial de esta neoplasia en particular. Como ya les mencionaba, lo que tenemos ahora es el TNM. No me voy a detener mucho. El T1 menos de 2 centímetros, limitado al tiroides. El T2 de 2 a 4, limitado al tiroides. El T3 es un tumor mayor de 4 centímetros o que presenta extensión a los músculos pretiroideos. El T4 es un tumor que invade a la laringe, la tráquea, el nervio laringeo recurrente o el tejido graso subcutáneo. Y el T4B es un tumor muy extenso que invade vasos ya sea mediastinales o en el cuello, como la carótida, y a la fascia prevertebral. La N también ha cambiado a lo largo de los años. Ahora el N0 se divide en N0A y B, dependiendo si la evidencia de los ganglios es por citología o histología o si es por radiológica o clínicamente. Y bueno, el N1 no ha cambiado, es N1A y 1B. N1A, ganglios del compartimento central, incluyendo los del mediastino superior, y N1B, ganglios en los otros niveles del cuello, del 1 al 5, ya sea contralateral, bilateral o unilateral, y también incluye los ganglios retrofaringeos. En cuanto a las metástasis, seguimos con metástasis M0, que es sin metástasis, o M1 con metástasis. Lo particular de esta neoplasia es que los menores de 55 años solamente presentan estadio 1 y 2, dependiendo si tienen metástasis o no, y los mayores de 55 años ya pueden presentar las 4 etapas clínicas. Esto también ha cambiado. Antes había una etapa clínica 4C que ya prácticamente no existe, y también aquí ha cambiado, ya que un paciente con un T2 ahora también es estadio 1, antes nada más eran los T1. En cuanto al tratamiento, tenemos el tratamiento tanto del tumor como de los ganglios. Entonces, vamos a empezar por cada uno de ellos. En cuanto al tratamiento del tumor, o sea, la resección del primario, se puede hacer una hemitiroidectomía, también llamada lobectomía, o una tiroidectomía total. ¿Cuándo se hace una? ¿Cuándo se hace otra? Pacientes con nódulos únicos confinados a un solo lóbulo, que se encuentran entre los 15 y los 45, 55 años, sin metástasis a distancia, sin metástasis ganglionares, sin extensión extratiroidea, tumores menores de 4 centímetros y que no presentan una variante agresiva son susceptibles de una hemitiroidectomía. Los pacientes que tienen todo lo opuesto son los pacientes que son susceptibles a una tiroidectomía total, mayores de 55, menores de 15 años, antecedentes de radiación previa, con metástasis a distancia o ganglionares, con extensión extratiroidea, con nódulos en ambos lóbulos, con un tumor mayor de 4 centímetros o variante agresiva o con tiroides multinodular, en donde es prácticamente imposible identificar si cada nódulo es maligno o no. Aquí está indicada la realización de una tiroidectomía total. Ejemplos de la tiroidectomía: es importante recalcar que la tiroidectomía total incluye la pirámide de Laluet o el lóbulo piramidal, que se encuentra presente en más del 50-60% de los pacientes. Entonces, esto es la regla más que la excepción, y hay que retirarlo todo si es que queremos tener un buen seguimiento de nuestros pacientes. Entonces, ¿cuál es el argumento a favor de la tiroidectomía total? Es que hasta en un 80% de los pacientes se puede presentar cáncer contralateral. Esto es muy variable, como pueden ustedes ver, desde un 30 hasta un 80%. 10% de los pacientes requieren completar la tiroidectomía, ya que presentan un nódulo con características de mal pronóstico que nos hacen pensar que le va a ir mejor si se realiza la tiroidectomía total. 50% de los pacientes que recurren a cuello mueren de la enfermedad. Si se hace una cirugía agresiva desde un inicio, la tasa de recurrencia y de sobrevida, la tasa de recurrencia es baja y de sobrevida es larga. La tiroidectomía total permite la detección oportuna de recurrencias con rastreos y con tiroglobulina, la cual pues, es más sensible si no hay tiroides, y se elimina la posibilidad de que un tumor diferenciado evolucione a un tumor anaplásico. Ahora, ¿qué se hace en enfermedad avanzada? Hasta un 13% de los pacientes tienen extensión extratiroidea a estas zonas del cuello, principalmente a los músculos pretiroideos,
a la tráquea y al nervio laríngeo recurrente, como pueden ver ustedes, es el que más frecuentemente se invade. En estos pacientes se requiere una tomografía y una laringoscopía y una endoscopía, dependiendo de dónde se encuentra la sintomatología, para descartar el involucro hacia la luz de la tráquea o del esófago. Hay que valorar adecuadamente la morbimortalidad de acuerdo a la estructura que se va a resecar, y el objetivo es retirar toda la actividad tumoral con la menor morbilidad. Existen varias clasificaciones que nos hablan de la afección del eje laringotraqueal, y también existen las indicaciones de acuerdo a esto. Todavía no hay un consenso. Hay algunos que indican la resección de los anillos cartilaginosos, y otros nada más el rasurado de los cartílagos, de los anillos cartilaginosos. El objetivo, como ya les mencionaba, es retirar toda la actividad tumoral con la menor morbilidad posible. Con respecto a la disección ganglionar, sabemos que hay múltiples cadenas ganglionares en el cuello que están divididas por niveles, como ya todos sabemos, y la disección central de cuello, es decir, la disección del compartimento central del cuello del nivel 6, es una disección que se lleva a cabo de las vainas carótidas de una a otra vaina carótida, y el límite superior es el guioides y el inferior la horquilla esternal. La disección central de cuello es una disección que solo debe ser terapéutica, es decir, no es una disección electiva, no es una disección que se haga a pesar de no encontrar ganglios positivos. Entonces, la disección terapéutica es únicamente cuando existe evidencia de actividad metastásica a ese nivel, ya sea que se haya diagnosticado previamente o durante el transoperatorio. Este es el tratamiento aceptado. ¿Por qué? Porque no se ha visto que el realizar una disección electiva de este compartimento aumente la sobrevida de estos pacientes. Aunque aquí hay que mencionar que sí aumenta el periodo libre de enfermedad y libre de recurrencia. La disección central de cuello, como ya quedamos, no es el tratamiento de elección. Se realiza solo cuando no hay evidencia de actividad tumoral, y si se pudiera indicar en algunos pacientes, solamente serán los que tienen T3 o T4. La gente que está a favor menciona que del 60 al 80% de los ganglios van a salir positivos cuando el paciente se encuentra en T3 o T4, que esto restadifica a los pacientes, y que podemos encontrar niveles posoperatorios más bajos de tiroglobulina que nos ayudan a un mejor seguimiento. Los médicos o los grupos que se encuentran en contra refieren que no hay evidencia de que disminuya la recurrencia o aumente la sobrevida. Los pacientes sin disección central de cuello, sin evidencia de actividad, tienen una recurrencia solo de un 2 a un 5% en ese sitio, y también, pues evidentemente, a mayor cirugía, mayor cantidad de complicaciones. Un ejemplo de tiroides con disección central. Y en cuanto al tratamiento del cuello, la disección electiva no está indicada. Igual solamente se encuentra indicada la disección terapéutica. Entonces, tanto la disección central como la de cuello solamente se encuentra indicada cuando existen ganglios presentes. Estos ganglios pueden ser palpables o pueden ser metástasis que se aprecian durante la cirugía de tiroides. Aquí vemos un ejemplo de una disección de cuello. Aquí es importante mencionar que los niveles que principalmente se encuentran afectados es el 3, el 4, el 2, el 5 y el 1, en ese orden. Entonces, 3, 4, 2, 5 y 1. Entonces, vemos un ejemplo de una tiroidectomía con su disección central y una disección de cuello. Dentro de las complicaciones que podemos encontrar en estas cirugías es la hemorragia, que es la más frecuente durante las primeras horas, los seromas, principalmente cuando se resecan tumores muy grandes, los neumotórax y las fístulas quilosas son raras en las tiroidectomías, pero más frecuentes en las disecciones de cuello. La lesión al nervio laríngeo recurrente, una lesión definitiva, se presenta en menos de un 1%, aunque puede haber lesiones temporales que se presenten entre un 2 y un 5%. La lesión del nervio laríngeo superior, cuyos síntomas son la debilidad de voz, la voz cansada, pero rara vez ronquera.
Dentro de las complicaciones metabólicas, principalmente cuando se hacen tiroidectomías totales, se encuentra el hipoparatiroidismo, que es permanente del 1 al 10%, aunque en un porcentaje muy alto de pacientes hacen hipoparatiroidismo transitorio. Por lo tanto, estos pacientes deben de tener suplementación con calcio durante el posoperatorio, así como medición cada 12 horas durante los primeros 2 días. En cuanto al tratamiento agudo, evidentemente es la administración de calcio. Para esto tenemos distintas sales a nuestra disposición. Sin embargo, el carbonato de calcio es el que el mayor costo-beneficio tiene cuando es por vía oral, y el gluconato de calcio cuando es por vía intravenosa. Y bueno, pues eso sería todo. Esperemos que esta plática haya sido un buen repaso para su examen. Muchas gracias.